Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Voy a esperar un minutito nada más a ver si se conecta alguien más. Si no, empezamos con la sesión del día de hoy. Bueno, no ha ingresado nadie. Voy a empezar con la sesión del día de hoy. Iniciando, bueno, me presento. Mi nombre es Jessica Valor Román, soy su asesora virtual. Como ya yo creo que muchos me ubican, el día de hoy quiero comenzar comentándoles que ha habido algunas situaciones en la plataforma que se ha pues visto demasiado, vamos a decirlo, lento, lo que sería la plataforma, lento en cuanto a que no se permite el acceso el 100%, debido a la mejor a diversos factores que em, no permiten el ingresar a lo que sería la plataforma, subir sus actividades y elaborarlas, ¿no? Este, en base a esto, pues se complica un poco la entrega de sus actividades. Debido a ello, pues se va a prolongar o hacer un poquito de extensión vamos a decirlo como extensión de tiempo de las entregas de sus actividades y se les va a dar un día más para poder entregar sus actividades de tal manera. Por ejemplo, no hay problema si las entregan un poquito después. También, por ejemplo, si me están solicitando alguna extensión de tiempo, pues se les va a otorgar sin ningún problema, siempre y cuando a lo mejor manden mensajito. De momento, tal vez pueden mandar correos si ven que la plataforma sigue presentando alguna falla, algún detalle, algún retraso. Pueden mandar algún correo electrónico y eso facilitaría mucho más la dinámica entre nosotros y poder yo tomar esas anotaciones de quién necesita extensión de tiempo para podérselas otorgar en cuanto la plataforma me dé acceso a mí también, debido a que está muy lenta el sistema, debido a algunas fallas de cortes de cables y todo esto que hubo, pues está presentando esa como lentitud en el sistema, pero se va a estar arreglando lo más rápido posible para que ustedes pues no tengan esa descompensación en el tiempo, ¿no? Cualquier situación, como les comento, pues háganmelo saber también y se les va a poder dar ese apoyo para que ustedes lo tengan muy presente. También en base a ello, quiero comentarles que no me ha sido posible a mí ingresar a la plataforma. Voy a tratar pues de que se pueda subir este video lo más pronto posible. Si no se puede porque no me ha dejado ingresar, en este momento sería entonces por la noche, espero que sea posible. Si no, pues ya será a lo mejor mañana, pues tomando en cuenta que no es posible el ingreso a la plataforma de mi parte. Hay muchos compañeros que están presentando como que un poquito de retraso, pero sí están pudiendo ingresar muy lentamente, pero sí se puede. A mí no me ha permitido el ingreso. En base a ello, como les comento, entonces va a haber, no se espanten, todo va a estar arreglado en tiempo y forma. Si a lo mejor también necesitan esa extensión de tiempo un poquito extra para entregar sus actividades, se les va
a otorgar. También si necesitan extensión de tiempo para las actividades de la semana anterior, recordemos que lo normal es que la extensión de tiempo que se les otorga sea de una semana anterior. ¿Ok? Entonces, en esta semana número 3, pues lo principal es que se entregue la extensión de tiempo a la semana anterior, que sería la semana número 2. Ya, pues, debido a esto, pues, vamos a tratar de revisar esta situación. Si no les da tiempo por la lentitud de la plataforma, pues, vamos por esta ocasión, a otorgar un poquito más de esa extensión de tiempo y prolongarnos a la semana 4 para otorgar extensión de tiempo de la semana 3 y de la semana 2, si es que lo llegan a requerir. Entonces, no hay ningún detalle con ello, se nos da esa autorización y nosotros lo podemos aportar para ustedes, como les comento. Entonces, en base a ello, pues vamos a tratar de avanzar y de mejorar en cuanto la plataforma nos lo permita y les dé acceso a ello. Espero que a lo mejor algunos de ustedes hayan ingresado el día lunes, por ejemplo, el día martes, a lo mejor también temprano, que todavía funcionaba la plataforma de una manera regular. Y bueno, en base a ello, pues quiero comentarles, ¿no? Que, por ejemplo, se necesita, bueno, lo comenté también en la sesión anterior, entonces se necesita, por ejemplo, lo que sería contestar una encuesta de participación que viene al final de sus actividades de esta semana. Recuerden que les he comentado, ¿no? Vamos a ubicarnos semana por semana para poder, pues tener, ¿cómo les diré? No desubicarse tanto, ¿no? Porque a veces dejamos abierta la semana 1, la 2, la 3 y hasta la 4 y acabamos cosas de la semana 1, nos pasamos a la 4 y entonces andamos saltando de semana en semana. Y yo les indico, por ejemplo, o les sugiero más bien, que tomemos, por ejemplo, esta semana 3 de lunes a domingo, ya sabemos que esa es nuestra extensión, que en el día domingo a medianoche se nos va a cerrar la plataforma y se habilita la siguiente semana. Entonces, estamos solamente abiertos en ese rango de tiempo, en esa semana solamente viene la guía, vienen los recursos que se nos están otorgando, vienen las actividades. Al final de esas actividades va a venir lo que sería la encuesta de participación, no saltándonos a la otra semana. Abajito de donde dicen actividades va a venir ese rubro. Si tienen dudas, a lo mejor un poquito más específicas, regresémonos a la semana, al video 2 de la semana 2, ¿ok? Ahí lo expliqué un poquito. Si no, pues esperemos que el día viernes se los pueda explicar nuevamente, pero tengan en cuenta ello, ¿ok? Porque si no contestamos esa encuesta de participación, ¿qué va a pasar? Que el sistema o la plataforma no nos va a habilitar, no nos va a abrir las actividades de la semana número 4. A veces que me dicen, pues es que sí se ve, pero no hay actividades, ¿no? Entonces, muchas veces se van con esa idea de que no hay ninguna actividad, de que no pasa nada, de que, perdón, es que hubo un sonido extraño que no sé de qué fue. Pero bueno, a veces tienen esa idea, ¿no? De que, pues no pasa nada, yo veo la semana 4, espero a que se activen a que se pongan las actividades en el sistema, pero eso no pasa, ¿no? O sea, pasan los días y ustedes no ven las actividades y pues piensan que a lo mejor posteriormente se van a habilitar y nos saltamos esa parte. Entonces, nuevamente, en la semana 3 hay una encuesta de participación, la cual ustedes tienen que responder para visualizar el contenido de la semana 4. ¿Ok? Si no la contestan, no van a poder visualizar nada de la semana número 4 y van a entrar desfasados. Si es que después se dan cuenta, si es que después preguntan, van a estar desfasados de las actividades de la semana 4 que de preferencia les indico siempre, traten de comenzar el día lunes, ¿ok? El día lunes, ¿por qué? ¿Para qué? Ok, el día lunes de preferencia, ¿por qué? Porque se necesita, por ejemplo, en la semana 4, me voy a adelantar tantito y ahorita les pongo la actividad número 5 de la semana número 3, ¿ok? Bueno, en la semana número 4 van a ver, como les había yo comentado, dos foros. Tenemos el foro aprendiendo, que es el que siempre está y cada semana lo vamos a tener. Y está el foro integrador. Entonces, en el foro integrador es parte de las actividades.
no es como el foro aprendiendo que no se evalúa. El foro de integración va siendo parte de sus actividades y ¿qué pasa ahí? Que va a tener sus propias indicaciones de cómo se va a trabajar y para que ustedes sigan esas indicaciones y se les puede evaluar correctamente, ¿ok? ¿Qué pasa si si no hacemos caso a esas indicaciones? Pues nuestra evaluación no va a ser a lo mejor el 10 que todos esperamos, ¿no? El 100% de la actividad, sino pues va a ser la evaluación diferente. ¿Cuáles son parte de las indicaciones? La principal y la cual les digo que inicien desde el día lunes es que tengamos por lo menos 5 participaciones en diferentes días de la semana, ¿ok? Por lo menos 5 participaciones en diferentes días de la semana. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a empezar de lunes a viernes y ya acabamos nuestras participaciones, ¿no? O de martes a sábado o de miércoles a domingo. 5 participaciones en diferentes días de la semana, por lo menos, ¿ok? Si tenemos más participaciones de esas, pues mejor. Si no, como mínimo vamos a tener esas 5 en diferentes días de la semana, ¿ok? Entonces vamos a tomar en cuenta ello, vamos a tener, pues mm, pues esa indicación presente, ¿no? Parte de ello, y se los he comentado, y solamente lo he visto a algunas personas que ni siquiera han ingresado a las sesiones, es que, por ejemplo, y se los he dicho, ¿no? Yo pongo el ejemplo de mí en cada una de las participaciones que pongo en las retroalimentaciones, en sus evaluaciones, en algún aviso que yo les haga, ya sea del link, de los recursos, del video que ya está grabado y lo subí a la plataforma, todo ello, siempre en la parte de abajo, ustedes han visto que pongo mi nombre completo, asesor virtual y el grupo de ustedes, ¿no? Entonces, ustedes les pido también que hagamos esa otra parte. Si pueden desde esta semana en el foro aprendiendo ponerlo, está bien para que ustedes se vayan acostumbrando y adecuando a ello. Entonces, en el foro de integración, al final de su participación, quiero que hagan lo mismo. Pongan su nombre completo, cuidando siempre la ortografía, ¿ok? Abajo ponemos aspirante prepa en línea CEP y abajo ponemos nuestro grupo. Así como lo pongo yo, pónganlo ustedes igual, ¿ok? Solo lo que va a cambiar es de asesor a ustedes aspirante de prepa en línea CEP y su nombre completo, cuidando siempre la ortografía. Es parte de algunas de las indicaciones que a lo mejor no están dentro de las instrucciones más precisas ya de la evaluación, ¿no? Esa es una parte de las que yo les puedo comentar que sí me gustaría que ustedes pues traten de seguir, ¿no? Otra de las cuestiones, por ejemplo, sería en base a lo que vendría siendo la extensión de su participación en el foro. Se pide por lo menos 5 líneas o que no sobrepase ni tampoco que sea menos de ellas. Porque a veces, como les he estado comentando, ¿no? En las actividades que ustedes han entregado, se les pide a lo mejor una conclusión, una reflexión, y como les he dicho, pues presentamos a lo mejor 2, 3 palabras, 5 palabras a lo mucho en una reflexión, entonces pongo un renglón, una línea, y pues no sería lo más preciso, ¿no? Para poder darnos a entender de una mejor manera lo que nosotros estamos tratando de tener como una conclusión o una reflexión. ¿Ok? Entonces vamos a tener ese margen de 5 líneas, siempre cuidando lo que sería la ortografía. Otro punto a destacar es que hay una pregunta que es la pregunta base o planteamiento de ese foro. Entonces, sí es importante, como se los he dicho siempre, que leamos las indicaciones de todo, ¿ok? Vamos a leer esas indicaciones, vamos a ver las líneas a seguir para poder tener, pues, una buena evaluación, ¿no? Entonces, en base a ello, pues, vamos a poder ir trabajando. Lo que yo les sugiero siempre es, pues, entonces cuidamos este aspecto de las participaciones que vamos a tener para que cumplamos con lo que se nos está diciendo, ¿no? Entonces tenemos esa
esa pregunta planteamiento del foro, que va a ser en lo que va a girar todas nuestras participaciones, ¿ok? Las 5 van a girar en esa pregunta. La primera de ellas es responder a esa pregunta, mi primer participación, ¿ok? Va a estar la pregunta de qué se necesita para ser un estudiante exitoso en la modalidad en línea. Entonces, siempre, siempre, siempre van a ser nuestras aportaciones, nuestros puntos de vista y vamos a tratar de cuidar que siempre pues sea lo más original posible. Yo les he comentado algunas veces que si voy a hacer mi primera participación y veo que ya más compañeros participaron, trato de no leer eso. ¿Por qué? Porque vamos a ir adquiriendo a lo mejor esa parte que digamos, ay, pues yo creo que, y vamos a decir lo mismo que dijo mi compañero, que, o palabras similares, muy similares, porque nos estamos viendo en esa posición de que, ay, pues ya lo dijo tal persona, entonces tomé la idea sin querer porque la acabo de leer y la traigo fresca. Entonces, tal vez no se me ocurran mayores ideas más que las que acabo de ver, y eso sería lo no principal, ¿no? O sea, sino cuidar siempre esa otra parte de, pues, de lo que sería, nuestra participación. Entonces, si es la primera y tengo una pregunta, me voy a Word, ahí escribo mi participación, tratando de cuidar que sean 5 líneas, y pues voy a poner para mí, qué se requiere para ser un estudiante exitoso en la modalidad en línea. Entonces voy a poner, ¿no? A la mejor dedicación, dedicarle, bueno, dedicarle tiempo, atención, entregar mis actividades en tiempo y forma, ingresar al foro o ingresar a las sesiones, em, no sé, o sea, son diversas cosas o diversos factores que pueden englobar el que ustedes consideren qué es lo que se necesita para llevar a cabo estos estudios a nivel en línea, ¿no? Entonces vamos a cuidar esa parte y vamos a tener en cuenta pues muchas, muchas situaciones y muchas cuestiones que podemos mejorar cada vez, ¿no? Entonces vamos a poner esos puntos, ponemos nuestra participación, esa es la primera. Les digo, por lo menos son 5, ¿no? Las otras 3 son que ustedes retroalimenten o comenten, ya sea en contra o a favor, los comentarios de sus compañeros, también cuidando ortografía, cuidando las reglas de comunicación virtual, cuidando esa extensión de participación que ustedes van a tener, ¿ok? Entonces, esas son 3. La última, se pide una conclusión de su participación y la de sus compañeros, lo más relevante que ustedes consideren, lo más destacable, lo que ustedes a lo mejor les llamó más la atención, vamos a concluirlo, ¿ok? Entonces ya tenemos esas 5 participaciones como mínimo, pero ¿qué pasa si entre esas participaciones también a mí en mi comentario mis compañeros me dieron alguna participación, alguna observación, algún consejo, recomendación? Pues entonces yo también voy a darles ese agradecimiento respuesta a la retroalimentación que me hicieron a mí. ¿Ok? Entonces ya en vez de tener 5, tal vez 2 compañeros comentaron más en mi participación de la primer pregunta, ¿no? Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Pues que entonces voy a tener como 7 participaciones y no pasa nada, está bien, ¿ok? Entonces, entre más tengamos, mejor. Porque ¿qué pasa? Que entonces me están retroalimentando a mí y yo no estoy dando réplica a esa retroalimentación que me dieron. Entonces, es como si no me importa lo que me digan a mí, yo nada más cumplo con lo que me dijeron. No. Vamos a tratar, como les digo, eso viene como parte de las indicaciones. Entonces, siempre vamos a tratar de cuidar lo que estamos escribiendo y seguir esas indicaciones es parte de, ¿no? El que contestemos a la pregunta detonadora, el que vamos a responder a comentar a 3 compañeros, el que vamos a responder a los que nos participen a nosotros también, y la última que sería la conclusión. ¿Qué pasa? Que muchas veces, como les he comentado anteriormente, tenemos estos foros y que decimos, pues no sé qué pasó, no se evalúan los foros, ¿para qué me meto? Entonces, sí es, pues, un poquito complejo, ¿no? Que a lo mejor podamos decir, pues, tenemos esta parte, mm, permítame, okey, perdón, es que un mensaje.
importante. Bueno, entonces, si no participamos constantemente en el foro aprendiendo y leemos desde la primera vez que se me pidió, pues escribe en el foro, toma captura y mándalo en tu actividad, ahí estamos leyendo tal vez esa indicación de que ese foro no se va a evaluar. Entonces, por consecuencia, en los siguientes foros que voy a hacer, pues no evalúo, no pasa nada. Entonces, no es así, sino vamos a tratar de mejorar esa situación, ¿no? De tener presentes, que cada uno a lo mejor de los foros va a ser diferente, que cada una de mis actividades va a tener otro tipo de cuestionamientos, porque también les había yo dicho, ¿no? A lo mejor tenemos esta parte de las indicaciones que dice, ¿qué voy a entregar? Y muchas veces, como les digo, bueno, abren un Word y ponen lo que creen que están pidiendo en esta parte de que voy a entregar. Más sin embargo, abajo ya viene la indicación de que descarga el archivo, guárdalo con tu nombre de la siguiente manera, que también en eso tenemos muchos errores, ¿no? Pero esa plantilla, ese formato que ya tenemos para basarnos a dar respuesta a la actividad, no la abrimos, ¿ok? Entonces lo dejamos de lado, no lo abrimos, no lo tomamos en cuenta, pero ¿qué pasa ahí? Pues que sí es importante, ¿no? El poder tener esa, vamos a decirlo, pues esa entrega de las actividades como se me está solicitando. Entonces, ¿qué hago desde un principio? Leo la actividad, leo completamente todo y después ya paso a dar respuesta, a continuar, a seguir. Pero si no, sí es un poquito más complejo el poder hacerlo de una mejor manera, ¿no? Vamos a tratar de, como les digo, de cuidar todos estos aspectos, todos estos puntos, para que siempre tengamos una mejor evaluación. ¿Qué pasa si tengo error? Leo la retroalimentación que yo les doy, ¿ok? Yo les doy una retroalimentación y muchas veces, como les digo, también a lo mejor no las leemos, ¿ok? La nomenclatura es lo principal, como les comenté hace un momentito, es lo principal en cuanto a que tengamos ese cuidado, ¿no? Tenemos ese cuidado y al momento de entregar lo que sería, pues, mi actividad, eh, la guardo de la manera correcta. Yo sé que a lo mejor me dan mi retroalimentación, veo que la nomenclatura está mal, pregunto a lo mejor, ¿no? Si no pregunto a lo mejor a mi asesor, si no quiero mandar correo, si no quiero hacer un mensaje, puedo preguntarle a mis compañeros en el foro y decir, ¿qué es la nomenclatura correcta? Pues sí, a lo mejor sus compañeros van a contestar o yo le voy a contestar y es guardar la actividad de la manera adecuada, ¿no? Ahorita, pues no está visualmente la plataforma como les decía, pero recordemos que es ambos apellidos juntos, solamente diferenciados uno del otro porque ambos apellidos empiezan con mayúscula, continuamos minúscula, guión bajo, el primer nombre únicamente, si tenemos más de uno, no va a aplicar de esa manera, solamente va a ser el primer nombre, iniciando nuevamente con mayúscula, otro guión bajo y la serie de números y letras que van a identificar el módulo en el que estoy, la semana en la que estoy y la actividad en la que estoy. ¿Ok? En esta ocasión vamos a revisar, como les digo, la actividad número 5, que sería la serie de números y letras, que sería M00, S3, AI5. ¿Ok? Que sería el módulo 0, doble 0, semana 3, S3, y AI, que sería actividad integradora 5. ¿Ok? Entonces vamos a tener cuidado siempre de cómo vamos a guardar esas actividades para que tengamos, como les digo, una mejor participación. ¿Ok? Entonces les voy a compartir pantalla con la actividad número 5. Es un ejemplo de uno de sus compañeros de otro grupo que ya presentó estas actividades y vamos a tomarlo como ejemplo para que ustedes vean cómo se va a presentar esta actividad. Mm, ok, vamos a ver, como les digo, esta actividad. Ok, la actividad integradora número 5, de la semana 3, me voy a cambiar de este lado. Ok,
Vamos a dejar las indicaciones para la siguiente ocasión, las leemos a lo mejor rápido. Ahorita vamos a ver cómo es el desarrollo de esta actividad. Esta actividad siempre siento como que es a lo mejor un poquito de las más elaboradas, aparte del proyecto integrador que ustedes van a tener, porque vienen una serie de preguntas en las cuales, pues, los puedo yo ir conociendo un poquito más, en base a cómo fueron sus estudios de primaria y secundaria. Muchas veces, o muchos de ustedes a lo mejor ya cursaron alguna parte de estudios de bachillerato en alguna otra institución, algunos no, tal vez sea su primera vez, en el bachillerato. Pero esta parte, les digo, pues vamos a tratar de hacer esa reflexión o memoria de cómo fue nuestra actividad escolar en estos momentos, ¿no? Entonces tenemos esta parte de mi presente y mi pasado educativos. Dice, en la presente actividad recordarás cómo era tu educación durante la primaria y secundaria y después la compararás con la manera en que se era en prepa en línea C. Para ello, sigue los puntos que se describen a continuación. Lee los ejemplos y sigue las preguntas guía para completar tu propia tabla. En el primero dice, en la siguiente tabla se presenta un ejemplo de llenado de información que se requiere sobre tu educación primaria y secundaria. Revisa y lee con atención para llenar tu tabla en el siguiente apartado. Voy a leerles el ejemplo, lo que ya puso su compañero, pues ya es otra cuestión que ustedes es lo que tendrán que llenar. En esto vamos a tener mucho cuidado en cuanto a no mover el formato que se me está dando. Por ejemplo, aquí vemos que el formato es el original, el que se me dio. Vamos a ver en la parte de arriba, por ejemplo, el guardado de su compañero. Está casi correcto porque, como les he mencionado anteriormente, a veces en esta parte es donde nos equivocamos. Por ejemplo, aquí es M00. En la imagen de la plataforma, cuando leemos las indicaciones, sí parecen dos O, pero si, por ejemplo, vemos los números, van a ser siempre más pequeñitos que las letras. Entonces, siempre es el número. Yo en esa ocasión, y les he comentado, a lo mejor como viene el ejemplo, yo voy a hacer copiar, pegar y ahí cambio los datos de mis apellidos y mi nombre, y lo siguiente, que es la serie de números y letras, va a quedar eh, de la manera correcta, ¿no? Aquí pues vemos este pequeño error, pero pues de ahí en fuera vamos a tratar de tenerlo, como les digo, de la mejor manera. Todo lo demás está bien, es ese pequeño errorcito, pero vamos a tratar de ir mejorando cada vez más, poniendo atención a lo mejor en esos pequeños detalles, ¿ok? Las preguntas guía de este ejemplo dice, eh, viene, participación del profesor, dice, ¿cómo te enseñaba? ¿Qué materias o recursos utilizaba para enseñar? ¿Cómo se dirigía a los estudiantes? Vamos a dejar en cuenta algo que son las tablas y los cuadros que vienen aquí, ¿no? Así tal cual vienen, así los vamos a dejar. No vamos a modificar nada de la estructura de la plantilla que se nos está otorgando, ¿ok? Entonces ya vienen estas otras dos columnas que sería primaria y secundaria. Dice, en la primaria, la reflexión, ¿no? De lo que ya viene como ejemplo. Dice, nos enseñaban en un aula y había una profesora asignada a cada grupo, te impartía todas las materias, apoyado de libros y actividades. Después de enseñarnos algún tema, nos preguntaba si había dudas y levantábamos las manos para tener un turno. ¿Ok? Eso fue en la primaria, lo que recuerda esta persona. Y en la secundaria dice, estudié hace 15 años en telesecundaria. Tuve un profesor por año que nos proyectaba vía satélite, programas especiales que duraban 20 minutos. Después nos explicaba con un libro. El profesor nos pedía hacer resúmenes, cuestionarios o resolver más de 15 ejercicios por tema en el cuaderno. Y luego viene, utilizaba el pizarrón y la televisión para que viéramos programas. Entonces, aquí pues cada uno va a ser diferente, ¿no? A lo mejor en la primaria dicen, pues bueno, em, estoy, ok, a lo mejor es de una manera similar en cuanto a mis estudios de primaria. Y en la secundaria, pues yo, por ejemplo, no fue telesecundaria, fue una secundaria regular, como con igual con los compañeros, los profesores. Ahorita que recuerdo, los profesores estaban enfrente y tenía un profesor por cada materia. Entonces, ahí era lo que variaba y a lo mejor sí teníamos
diferentes materias como talleres tal vez o educación física, pues era a lo mejor en otros lugares, ¿no? Ya sea en el patio, en las canchas o en el área de taller que teníamos en ese momento. Mm, ok, dice aquí otra vez, las siguientes preguntas viene participación del estudiante y vienen estos puntos. ¿Qué actividades realizabas en las clases? ¿Cómo interactuabas con tus compañeros en el salón de clases? Y las actividades en clase las realizabas con compañeros o individualmente. Entonces es lo que puedan, como les digo, rescatar o recordar de sus momentos de estudio, ¿no? Bien, en la primaria dice, solíamos copiar en nuestro cuaderno lo que el maestro escribía en el pizarrón. La mayoría de las actividades en clase o de tarea las realizábamos de manera individual, aunque para exposiciones o maquetas trabajábamos en equipo después de la escuela. Y bien, en la secundaria dice las actividades que realizaba en las clases eran redactar cuestionarios y resúmenes, pasar todos los apuntes en hojas blancas y copiar en los cuadernos todos los ejercicios. Y las actividades siempre se realizaban de manera individual y los profesores no permitían que platicáramos durante las clases, aunque fuera sobre el tema que se revisaba. Entonces, aquí vamos a ver a lo mejor esa diferencia, ¿no? Que tiene esa persona de la primaria y de la secundaria. En lo personal también, por ejemplo, en la primaria viene lo de trabajos en equipo. Yo que recuerdo a lo mejor los trabajos en equipo, si fueran maquetas o cosas así, tal vez los hacíamos en el salón de clases o bueno, sí teníamos un espacio para poder realizarlos. También en la secundaria, que yo recuerde, ¿no? Si hacíamos trabajos en equipo, la mayoría de las veces era dentro del aula, darnos un espacio para coordinarnos o para avanzar en ese proyecto. Debido, por ejemplo, cuando era en la primaria, pues porque era difícil a lo mejor que los papás nos llevaran a casa de alguien más para realizar esos trabajos. Y en la secundaria, pues de la misma manera, ¿no? Porque a lo mejor unos vivíamos más lejos de otros y era complicado a lo mejor el poder trasladarte y pues regresar ya a tu casa a lo mejor un poco más tarde, ¿no? Entonces yo recuerdo esta parte diferente en cuanto a mis estudios. En las clases también, pues a lo mejor si era resumen, dictado, copiar, hacer planas, tal vez en la primaria era un poquito más hacer planas, porque yo recuerdo que llevaba caligrafía, que era la letra manuscrita, entonces era hacer a lo mejor ese tipo de planas o hacer alguna clase a lo mejor de arte, de dibujo, estar trabajando en ello durante las clases y pues avanzar a lo mejor algo más en casa, ¿no? Y en la secundaria, pues también, ¿no? De como eran diferentes, docentes, pues eran diferentes trabajos que podíamos hacer o elaborar, ¿no? A lo mejor también, ahorita que lo recuerdo, creo que también teníamos, sí, teníamos un laboratorio de química, entonces también era esa cuestión, ¿no? De tener diferentes actividades con los maestros, llevar materiales también para diferentes clases que se nos solicitaban. Y pues trabajar casi siempre, como les digo, en clase con esos materiales o con esas, pues más que nada con esas disciplinas que a lo mejor que presentaban, ¿no? Si era a lo mejor deportes, tal vez te pedían un balón, si era música, tal vez un instrumento, si era danza o algo así, pues a lo mejor lo referente a, si era química, tal vez la bata o algún otro material que se me solicitara en el momento, o hasta dejar ver, por ejemplo, algún programa de televisión que recuerdo ahorita. Había un programa en ese entonces, que había como, experimentos en cuanto a química y física, entonces era a lo mejor reflexionar sobre ese capítulo de ese día en específico y a lo mejor hacer un resumen, o de películas, ¿no? Entonces, habían diferentes cosas que podríamos hacer desde casa, sí, que ahorita a lo mejor también los chicos y a lo mejor a ustedes les toca en cuanto a ya esta forma de estudio les va a tocar el realizar esos trabajos también utilizando ya las herramientas, que tenemos a la disposición, ¿no? Que ya en este caso, como les digo, pues sería esta parte, a lo mejor el celular, a lo mejor una computadora, hacer más dinámica esta situación. Yo, por ejemplo, en licenciatura también doy clases y a veces es como utilizar el Drive, utilizar el Zoom, utilizar Meet, utilizar diferentes herramientas para que entre ustedes, sin tener que desplazarnos hacia otro lugar, poder
ponernos de acuerdo y coordinar a la mejor esa entrega de actividades. Y ya sin tener que trasladarnos. En primaria y secundaria, pues muchos de los chicos ya manejan esas materias, ya manejan mucho más a la mejor ese tipo de herramientas, o, en base a sus clases también las está manejando ya, ¿no? En mis tiempos, pues sí era totalmente distinto, ¿no? Entonces, ahorita vemos que va avanzando de diferente manera, entonces, a lo mejor a ustedes les tocó algunas de estas actividades en esta forma de trabajo, ¿no? Vamos a verlo de en salón de clases, dice, ¿cómo era tu salón de clases y cómo estaban distribuidas las bancas para sentar a los estudiantes? ¿Cuántos estudiantes había en tu salón de clases? Entonces, a lo mejor aquí dice, mi salón en la primaria, recordemos, mi salón tenía mesas, cada una con 2 sillas, estaban acomodadas en filas, éramos alrededor de 30 estudiantes y en cada grado cambiábamos de salón, pero todos eran muy parecidos, solo cambiaban los adornos o carteles que las profesoras colocaban. Y en la secundaria dice, mi salón era muy pequeño, en promedio asistíamos 10 estudiantes y compartíamos el aula con otro grado que solo tenía 5 alumnos. Y luego dice, en ocasiones teníamos que traer sillas de nuestras casas y entrábamos a un salón especial para ver videos. Entonces, ahí dependiendo, como les digo, a lo mejor la situación en la que cada uno cursó sus estudios, pues va a cambiar esa visión que ustedes puedan tener, ¿no? En la primaria, pues yo sí recuerdo como este ejemplo que viene aquí, que se había como mesabanco, pero era de 2 personas, tenía su banca. No recuerdo si se podía mover, pero sí recuerdo que me sentaba siempre con un compañero, siempre éramos hombre y mujer, siempre nos sentaban así, y tu mesa, ¿no?, de trabajo. Y en hileras igual, para poder salir en caso de algún sismo, pues te preparan también de esta manera, la mochila de cierta forma, ¿no? No recuerdo la cantidad de alumnos que éramos, pero yo creo que sí, de 30 a 40 sí éramos, porque siempre eran números muy grandes. Y, okey. En la secundaria ya eran, mesabancos individuales, que siempre era como que quiero pasar a la secundaria para sentarme sola, ¿no? Era como que en mis tiempos esa parte, ¿no? De ya te sientes grande porque tienes un mesabanco para ti solito. Entonces, era esa otra parte, igual colocados en hileras, casi siempre en orden alfabético. ¿Y qué más? Yo creo que también éramos alrededor de 40 alumnos, por salón. Ujú. Okey, vamos a la siguiente pregunta. Dice, la forma de evaluación. Dice, ¿quién te evalúa? ¿Cómo te evaluaba? ¿Cuándo te evaluaba? ¿Y dónde se sentaba tu calificación? Aquí dice, la profesora se encargaba de evaluar a todos en la primaria, recordemos. Consideraba la asistencia, las tareas y el trabajo diario en clases, pero lo que tenía mayor valor eran los exámenes de cada bimestre, uno por cada materia que llevábamos. Okey. Y en la secundaria dice, el profesor calificaba mis tareas y trabajos y registraba mi asistencia. Realizaba exámenes al término de cada unidad, anotaba bimestralmente las calificaciones en una boleta y las reprobatorias las escribían en rojo. Ok, tratando de hacer memoria, creo que en la primaria sí pasaba eso, que si alguien reprobaba, sí era en rojo. Pero pues yo en la primaria nunca reprobé. En la secundaria creo que tampoco. Ya hasta la preparatoria fue cuando se me dificultaba álgebra y filosofía. Pero ya en la primaria y secundaria, no. Entonces, en la primaria, pues era la maestra principal, la única que nos daba la materia, bueno, el grado más bien, era la que calificaba todo. Y recuerdo que si habían exámenes, podía ser exámenes, podían ser resúmenes, podían ser maquetas. Exposiciones, no recuerdo que hiciera yo en la primaria, pero bueno, era a lo mejor algún dictado. No recuerdo si habían exámenes orales, pero bueno, todo era en la maestra, igual la boleta, y pues se asentaban ahí, pues había juntas, ¿no? Cada bimestre, yo creo, para ver las calificaciones, no recuerdo del todo. Y en la secundaria, pues era por maestro que te evaluaban, casi siempre era con exámenes, algún otro trabajo. Y pues también en cuanto a los 2, yo creo que la asistencia siempre es lo principal que se va a evaluar también y el cumplir con ciertas características. A lo mejor en la primaria hasta era llevar el uniforme completo, llevarlo limpio, los zapatos.
Había maestros que pues nos ponían esa parte de disciplina y orden que pues se agradece a la mejor más adelante, ¿no? Porque todo conlleva a la mejor a tener esos aspectos cubiertos conforme vas creciendo, ¿ok? Entonces es esa parte y en la boleta, ¿no? Que les digo, pues cada cierto tiempo pues tenían que ir los papás a firmarla, que casi siempre a cada 2 meses y en la secundaria pues de la misma manera. Cada maestro hacía sus evaluaciones, se pasan a coordinación o orientación hacia las juntas para los padres de familia. Y ya si había un problema con algún alumno muy específico, tal vez se podían reunir con el maestro y la coordinadora para poder aclarar en cuanto a los padres de familia y ver qué podían mejorar, ¿no? Para poder, a lo mejor para no reprobar la materia. Y pues creo que también era de la misma forma, si había una calificación reprobatoria, pues y se iba en rojo, había cuadros de honor, yo recuerdo en la secundaria. En la primaria no lo recuerdo, en la secundaria sí. Y pues muchos pues estuvimos en el cuadro de honor, nos gustaba estar en el cuadro de honor porque los papás bien orgullosos de nosotros, ¿no? Cuando pasaba esta otra parte. Dice las formas de estudio. Y viene qué espacios utilizabas en la escuela o la casa para estudiar y luego cuánto tiempo dedicabas a estudiar, qué actividades realizabas para estudiar y qué herramientas de estudio utilizabas. El ejemplo, en la primaria dice, estudiábamos dentro del aula alrededor de 4 horas y en casa después de clases era cerca de 3 horas diarias para hacer mis tareas y estudiar para los exámenes. Solíamos leer y escribir, realizar dibujos y maquetas, nos apoyábamos del libro de texto. Y en la secundaria dice, fuera de la escuela estudiaba en la mesa de mi casa después de comer junto con mis hermanos. En promedio pasaba 2 horas diarias haciendo mis apuntes y subrayando los libros lo más importante. Pero bueno, yo lo que recuerde en la escuela o en la casa. En la escuela, pues el salón de clases y en la secundaria sí recuerdo que había biblioteca, pero no recuerdo mucho haberla utilizado, sinceramente. Y en casa, pues casi siempre era el comedor o la sala, que teníamos una mesita, ¿no? Entonces siempre eran como que esas partes, y en la parte de arriba, pues había un escritorio, que a veces, pues ya, en ese entonces, creo que en la secundaria ya cuando ya había computadora en casa, y pues a lo mejor tenía que imprimir algo, o a veces no los pedían en ese entonces en máquina de escribir, ¿no? Que se utilizaba a lo mejor el comedor para esa actividad. Cuando a lo mejor era maqueta o algo más, pues en la parte de arriba igual había otras mesitas en una salita y podríamos hacer a lo mejor ahí la maqueta, ¿no? Para no estorbar tanto el comedor y pues cada hermano pues tener su espacio para hacer las actividades. Eh, ¿Cuánto tiempo dedicaba a estudiar? Sinceramente en casa era mis papás siempre trabajaron, entonces era esta parte de, si tenía tarea, pues dedicaba el tiempo a terminar la tarea. Si no tenía tarea, entonces a veces realmente no dedicaba el tiempo al estudio, ¿no? Solamente si tenía tarea o si tenía examen. Ahí dependiendo, si tenía examen, pues a lo mejor toda la tarde pues me pasaba estudiando. Mi método de estudio, por ejemplo, era repasar las cosas de memoria. Y eso yo a veces no lo recomiendo tanto porque si era como que muy buena opción en cuanto a memoria y calificación y excelente y todo bien, pasaba el tiempo y lo olvido, porque solamente memoricé para esa situación, ese aspecto, esa evaluación, ¿ok? Entonces, si es un poquito complejo, entonces para mí es mejor como consejo el comprender para tener noción de lo que estoy respondiendo y entonces a largo plazo voy a recordar ese tema, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no sé si les pasaba en cuanto a lo que eran memorizar, por ejemplo, la tabla periódica, luego no lo recuerdo, o memorizar países, lagos y todo esto, o sea, yo me lo aprendía porque sabía que el examen era eso y pues trataba de pasar, ¿no? Pero de ahí, a lo mejor, ahorita que me lo digas, pues ya con mi edad, pues ya recuerdo a lo mejor la capital de tal país o el río en donde se encuentra, o sea, cosas más destacadas porque uno ya de grande pues le interesa a lo mejor otro tipo de cosas que cuando estás chico. Pero pues era eso, hacer resúmenes para acotar cada vez más la información que a lo mejor teníamos que tener para un examen
o ciertos exámenes, ¿no? Que a lo mejor el lunes de español, martes matemáticas, miércoles geografía. Entonces tenías que estar estudiando casi toda esa semana, pero en lo regular, pues dependiendo la tarea que tuviera, era el tiempo que yo le dedicaba, ¿ok? Bueno, vamos a seguir, dice servicios institucionales. ¿Con qué áreas contaba tu escuela? Servicio médico, control escolar, orientación, trabajo social, servicios estudiantiles o alguna otra. Y viene, por ejemplo, en la primaria teníamos un patio, una pequeña biblioteca y la dirección. Y en la secundaria dice el profesor era nuestro orientador y tenía las juntas con los padres de familia. Había un área de servicios escolares que se encargaba de los trámites. Teníamos un director y no contábamos con servicio médico. Ok, ahí acaba. Yo que recuerde, en primaria hay una dirección. Yo que recuerdo. Nada más recuerdo eso, que una dirección para la mañana, otra para la tarde. A lo mejor servicio médico no recuerdo. Había otra parte donde estaba como la biblioteca, creo que sí, y había otra parte de la cooperativa, y hasta ahí cuando yo estaba, ¿no? Y en la secundaria sí recuerdo a lo mejor que había orientación aparte, la dirección aparte, la biblioteca aparte. Como les digo, había talleres de hombre y de mujer, había un área para guardar a lo mejor lo de educación física. Y hasta donde yo recuerdo, cuando salí de la secundaria empezaron con las clases de cómputo, ¿no? Ya había otro laboratorio y el laboratorio de química. Pero no había más espacios, por ejemplo, médico, no recuerdo que hubiera. Si pasaba algo como que ibas directamente con la orientadora, ¿no? Trabajo social, creo que sí existía en la dirección, pero no recuerdo cuál era la función, no sé, yo nunca lo llegué a necesitar. Y bueno, vámonos acá, dice, el ejemplo ya es el que ustedes van a contestar, ¿ok? Aquí, por ejemplo, pues vemos a lo mejor el espacio, ¿no? Aquí, aquí. Entonces vamos a cuidar esos puntos, esas comas, esos acentos que van a llevar las actividades que vamos a realizar para que ustedes no cometan a lo mejor esos errores ortográficos que se marcan, ¿ok? Y vamos a ver en esta otra parte lo que va a diferenciar es esta. Dice, con base en la información que he revisado acerca del modelo educativo de Prepa en línea CEP, registra en el espacio de bachillerato lo que solicita cada fila. Entonces aquí viene, ¿no? Participación del asesor virtual, cómo te apoyará en tu aprendizaje, qué materiales o recursos utiliza, cómo se comunica contigo. Luego participación del estudiante, qué actividades realizarás, cuándo las realizarás, cómo será la interacción con tus compañeros. Entonces, a esto le vamos a dar respuesta, ¿no? En el salón de clases dice cómo está conformado tu grupo, en qué grupo estás, cuántas personas lo conforman, de qué ciudades son. Aquí es un ejemplo, ¿no? Porque a lo mejor pueden ser casi pues de toda la República, entonces a lo mejor ubico algunos y pongo algunos de los estados en los que yo sé que hay compañeros en mi grupo, ¿no? La forma de evaluación dice quién te evalúa, cómo te evalúa, cuándo te evalúa, entonces vamos a checar ese otro punto. Recordemos que tenemos esos recursos, entonces en base a los recursos que ya se me asignaron, puedo sacar esa información o alguna de a lo mejor ustedes ya la conocen, ¿no? Y la forma de estudio dice qué espacios utilizas para estudiar, cuánto tiempo dedicarás a estudiar, qué actividades realizarás para estudiar, qué herramientas de estudio están a tu disposición. Los servicios institucionales dice qué servicios te ofrece Pepe en línea C. Y luego, con base a la información que colocaste en ambas tablas, reflexiona y comenta de manera breve. Recuerden, y ahí viene especificado de 4 a 8 renglones. ¿Qué vemos acá abajo? Renglón y medio más o menos, ¿no? Entonces no se está cumpliendo con lo que se está solicitando. Tengan en cuenta, como les digo, esas indicaciones que vienen ahí más específicas. Si no viene indicado, el mejor eh, perdón, de respuesta o de mi aportación en la actividad, pues a lo mejor queda un poquito más libre, pero si aquí se me está indicando de 4 a 8 renglones, lo mínimo es 4. Que si puedo poner 5, 6, 7, está bien, 8 máximo. Pero mínimo sí debe de ser 4. Entonces vienen dos preguntas y en base a esas dos preguntas, pues puedo llenar esos 4 renglones mínimo, ¿ok? Dice, ¿qué diferencias encuentras entre tu experiencia educativa previa y la que estás viviendo en Prepa en línea CEP?
Entonces ahí vas a comparar, ¿no? A lo mejor en la primaria y secundaria, o a lo mejor, como les digo, estudiaron bachillerato o preparatoria también algún semestre tal vez, y puedo decir, pues que a lo mejor las diferencias, pues es que tengo que ir de manera presencial, que tengo un horario, que llega un uniforme, que tengo muchos maestros al mismo tiempo, ¿no? A lo mejor muchas evaluaciones al mismo tiempo. Entonces, hay diferentes cuestiones, yo creo que podemos destacar, ¿no? Hasta la distancia, el horario, o sea, muchas cosas, la economía también, ¿no? Y luego, ¿cuál es el reto más importante que vas a enfrentar? A lo mejor esa parte también, como lo vemos que es tan buena, pues también puede traer sus contraindicaciones, ¿no? De que es excelente en cuanto a esa flexibilidad que podemos tener, perdón, puede ser contraproducente también tener tanta flexibilidad y no podernos organizar, ¿no? En que no tengamos un horario de estudio específico ya fijado y que podamos tener, pues esta, ¿cómo le diremos? Como recomendación, ¿no? De decir, pues yo tengo este horario que le voy a dedicar siempre, estos días, que siempre voy a estarlo, porque a lo mejor como tenemos esa flexibilidad, pues digo: mejor me meto mañana, mejor me meto más tarde, pero, ya se hizo tarde, mejor mañana", y así vamos posponiendo algunas de las actividades que podemos realizar. Entonces, vamos a tener cuidado con ello y vamos a tratar de mejorar cada vez de la manera mayormente posible estas actividades o estos recursos que estamos teniendo y cómo los vamos llevando, ¿ok? Em, a ver, aquí acaba la actividad, voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, vamos a tener en cuenta, como les digo, la rúbrica, el formato, no lo cambiamos. Al final, como les digo, viene esa indicación de 4 8 renglones, vamos a tratar de cumplirla. Y bueno, cualquier situación, como les he comentado, en cuanto a extensiones de tiempo que vayan ustedes a solicitar, no se preocupen, se les van a otorgar, siempre y cuando pues me lo digan en tiempo, ¿no? Porque también recordemos que si termina la semana 4 ya no hay extensiones de tiempo ahí. Ahorita estamos en la semana 3. Si en la semana 3 se nos dificulta demasiado por estas fallas que ha tenido la plataforma, en la semana 4 nos podemos compensar un poco más, ¿no? Pero más allá de esa semana 4, a menos que la plataforma siguiera fallando y nos dieran la indicación de que se extendan un poco más ese tiempo, lo podremos hacer. Si no se me indica, entonces va a ser muy difícil que se pueda lograr esa extensión de tiempo para que ustedes puedan tener más allá del tiempo ya establecido esa oportunidad, ¿no? De a lo mejor poder avanzar en cuanto a la entrega de sus actividades. Entonces, cualquier duda, cualquier cuestión que tengan, recuerden, pues, mándenme un correo electrónico, mándenme un mensaje y se les va a dar respuesta lo más pronto posible para que ustedes puedan atender cada una de sus dudas y de sus inquietudes que lleguen a tener en base a las actividades. Lean cuidadosamente las indicaciones, cuiden mucho la ortografía, las reglas de comunicación virtual, que es lo principal. Y bueno, quedo al pendiente de cualquier situación que se presente, de cualquier duda que ustedes puedan llegar a tener. Y bueno, nos vemos el día viernes. Espero que se puedan conectar si es que tienen alguna duda. Si no recuerden, pueden ver los videos posteriormente. Si tienen alguna duda en base al video que ustedes ya observaron, que se les quedó más presente, mándenme un mensaje, mándenme un correo y estoy en la mejor disposición de ayudarlos, ¿ok? Nos vemos entonces el día viernes. Cuídense mucho, que tengan una excelente semana, continúen aprendiendo, dedicando el tiempo a sus actividades. Y bueno, hasta luego, nos vemos pronto.